Buenas tardes, ingeniero. Eh, Presente trabajo es titulado Simulación del modelo económico del servicio de lancha rápida aplicando la metodología de dinámica de sistemas para la toma de decisiones en las políticas económicas de la Agencia de Viajes y Turismo Arco Baleno, Sociedad Cerrada de Responsabilidad Limitada. Esto ha sido tomada de nuestra facultad, de nuestra biblioteca especializada, que fue presentado por la bachiller Liesel Rocío Huanca Paz. Pues esperemos que esté al agrado vuestra exposición, porque lo he escogido este tema porque me parece muy importante y es bueno en la aportación de nuestra sociedad. Como primer punto tenemos la introducción acerca de esta tesis. Se dice que el turismo ha ido creciendo progresivamente hasta nuestros días, sigue creciendo. Muestra de ello hay incremento de empresas en este sector. Como crece progresivamente el turismo, también crecen las empresas en este sector para poder cubrir y dar buena atención. Por otro lado, como crece las empresas, también hay competencias. Existe competencias. Que se genera en el medio turístico ha hecho que las empresas serias propongan otras expectativas. Expectativas que han sido tomadas por la agencia de viajes Arcobaleno. Estas expectativas para cubrir y satisfacer las nuevas necesidades como servicio de lancha rápida. Por otro lado, el presente trabajo aporta la aplicación de la metodología de dinámica de sistemas, que dicho de paso es muy bueno, porque nos facilita unas herramientas importantes y es importante en la ingeniería de sistemas. Bueno, estas herramientas nos permiten a poder modelar el sistema económico del servicio de lancha rápida de la Agencia de Viajes y Turismo Arco Baleno. Este trabajo solo se centra en la parte descriptiva del comportamiento de dicho sistema, del sistema económico, de servicio de lancha rápida. ¿A través de qué? Del modelamiento de sistemas. Con la aplicación de la metodología de sistemas que nos permite la dinámica de sistemas. Pasamos al planteamiento del problema. ¿Cuál es la pregunta que se hace para poder solucionar dicho problema? La pregunta viene, con el modelamiento del sistema económico del servicio de lancha rápida, aplicando la metodología dinámica de sistemas, ¿mejorará la toma de decisiones de las políticas económicas de la Agencia de Viajes y Turismo Arcobaleno, Sociedad Cerrada de Responsabilidad Limitada? Para solucionar este problema nos planteamos o se plantea dicha bachiller dos objetivos, objetivos que constan de objetivo general y objetivo específico. El objetivo general es desarrollar y simular un modelo de sistema económico, ya para el servicio de lancha rápida. Pues se va a desarrollar y simular aplicando una metodología de dinámica de sistemas, que esto ayudará a la toma de decisiones en las políticas económicas de dicha agencia. Y el objetivo específico son abstraer y analizar y conceptualizar los elementos que conforman el sistema económico del servicio de lancha rápida de dicha agencia. El otro objetivo específico es implementar el modelo de sistema económico del servicio de lancha rápida. Y por último, el objetivo específico es simular y analizar la conducta del modelo económico del servicio de lancha rápida de la agencia de viajes Arcobaleno. Luego pasamos al marco teórico. En el marco teórico tenemos antecedentes. Antecedentes que dicha bachiller lo ha tomado
de los anteriores proyectos presentados o sustentados, eh, bueno, lo toma la simulación del modelo de oferta de trabajo de la empresa privada de las ciudades de Puno y Juliaca orientado a la mejor toma de decisiones en las políticas de empleo del Ministerio de Trabajo. Esto ha sido en el 2004. La otra tesis que lo toma como referencia o como antecedente, que la dinámica de sistemas que sí aporta a las buenas soluciones, a las buenas decisiones de nuestra sociedad. El otro es modelo de gestión hospitalaria aplicando organizaciones inteligentes para la toma de decisiones en el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón en el área de enfermería, o sea, en nuestra ciudad de Puno. La otra tesis como antecedente lo toma es la exploración de herramientas de dinámica de sistemas para la elaboración de un modelo de decisión forestal boliviano. Eso sí lo leí, es muy bueno, es bueno aplicando la metodología de sistemas. Luego tenemos lo que la leí también es desarrollo de un modelo de simulación para la evaluación del horizonte de contaminación de cobre de bosques esclerófilos, esto es en México. Luego tenemos la base teórica, que está constituida por la definición de sistemas, por ejemplo, ¿qué es sistema? Lo de conceptualiza sistema, es conjunto de elementos que se interrelacionan que se interrelacionan en sí para un fin común. Eso creo que es sistema, ¿no? Luego es la organización como sistema. La organización como sistema es delegar funciones. También puede ser definida como un sistema social integrado por individuos y grupos de trabajo. Luego el pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico es la actitud del ser humano. Es una disciplina que otorga capacidades a quienes toman decisiones e implementar la situación, no solo considerando la relación de las causas y efectos evidentes y lógicos, sino también considerando que toda decisión es adoptada en el contexto de un sistema. Luego la teoría general de sistemas. eh, Esto se refiere a un conjunto de conceptos, modelos y leyes formales relativas a los comportamientos de los sistemas complejos. Luego la dinámica de sistemas, la parte muy importante. eh, la dinámica de sistemas es uno de los desarrollos dentro de lo que se conoce como el pensamiento de sistemas. Bueno, tiene sus herramientas, nos facilita, por ejemplo, hacer los modelos causales, el diagrama Forrester. Los modelos de dinámica de sistemas están ahí. Los elementos y estructuras de un modelo. Elementos y estructuras del modelo de diagrama causales. Ahí ya viene, es parte de la dinámica de sistemas. Los diagramas de causales. ¿Qué son los diagramas de causales? Es una serie de líneas enlazadas, de estados. Bueno, es un grafos, ¿no? En otras palabras, son grafos. Lazos de realimentación y tipos de variables. Variables de nivel, variables auxiliares. Luego tenemos la metodología que se emplea, los métodos de desarrollo de sistemas, conceptualización del modelo de sistemas. En el método de desarrollo de sistemas está la dinámica de sistemas. En la formulación, y luego tenemos prueba y evaluación del modelo aplicando la dinámica de sistemas. Para ello presentamos la conceptualización del sistema, diagramas causales del modelo.
Tenemos ahí el gráfico de diagrama causal, de diagramas causales. Tenemos ingreso, ganancias y egresos. A ver, vamos a definir cada una de ellos. A ver, tenemos dos tipos de ingresos, ¿no? O dos tipos de ingresos eh, que acepta dicha agencia. Tenemos el ingreso colectivo, el ingreso privado. Dichos ingresos ayudan a poder, ¿qué se puede decir? Incrementan, no sé, a la agencia. Por ejemplo, se dice, si los ingresos incrementan, aquí por ejemplo, si los ingresos incrementan, entonces causa un ascenso de ganancias, o sea, va a haber más ganancias. Pero si las ganancias se incrementan, esto da la posibilidad de que sigan incrementando los ingresos, ¿no? Si las ganancias se dan, va a haber más ingresos, ya que con los recursos generados se podrá realizar los viajes. Si los egresos, acá, si los egresos se incrementan, esto provocará que las ganancias desciendan. O sea, a ver cómo. Si hemos dicho, si las ganancias se incrementan, esto ocasionará un incremento en los egresos, ya que se tendrá más capacidad de gasto, tanto en el pago de la cuota y la deuda mensual. O sea, ¿por qué la cuota mensual? Porque se hizo un préstamo de 60.000 que tiene que pagarse mensualmente una cierta cantidad más los intereses. Entonces, se dice, si los egresos son más, entonces disminuirá las ganancias. Si las ganancias disminuyen, entonces disminuyen también los ingresos. O sea, simplemente ver una parte de la ganancia, o sea, la ganancia en sí. Para ello vamos a detallar cada uno de ellos o cómo se dan los ingresos. Para ello tenemos el diseño causal del número de arribo de turistas. Y el número de arribo de turistas depende de la tasa de pasajeros. A ver, vamos a ver. Si el número de turistas de arribos, o sea, arriban a Puno, a ver, si el número se dice el número de turistas que arriban a Puno es estacional. Pero ¿qué quiere decir estacional? Significa que no es lineal ni tampoco se puede tomar por un dato al azar. O sea, tú no le puedes tomar que la afluencia de turistas es continuo o homogéneo. No lo es. Pero tampoco puedes decir, no sé, en tal mes la afluencia de turistas será bastante. Y en la siguiente menos. No, es totalmente variante. A ver, tenemos la tasa de pasajeros. Si incrementa la tasa de pasajeros, entonces habrá un flujo mensual de turismo. Incrementará una cantidad de turistas. Si esto incrementa, entonces el número de arribos de turistas será más. Entonces esto se convierte en un ciclo vicioso, ¿no? El arribo de turistas depende de la tasa de
pasajeros. Luego pasamos a la siguiente diapositiva. Diagrama causal de ingresos. Acá ya desglosamos los ingresos. A ver, este... A ver, los ingresos, como ya hemos dicho anteriormente, dependen de dos tipos de ingresos: el ingreso colectivo y el ingreso privado. El ingreso colectivo depende del número de viajes en colectivo, y esto a su vez depende de la tasa de afluencia de turistas. A ver, si nos guiamos, aumenta la tasa de afluencia de turistas, entonces se hará un número de viajes en colectivo. Si esto se da, entonces habrá un ingreso por colectivo a dicha agencia y se dará una serie de ganancias económicamente. A ver, igual manera, hay ingresos más ganancias, mayor ingreso. De igual forma es acá, en el ingreso por privado. El ingreso por privado depende del número de viajes privados, y esto tiene un tipo de precio que es muy diferente al precio colectivo. A ver, si esto incrementa, entonces le quita el número de viajes en colectivo, disminuirá. Ya, entonces esto si disminuye, entonces esto también será un poco menos y la ganancia. Pero es un ciclo vicioso, ¿ok? Es la que hemos desarrollado en nuestro diagrama de causal de ingresos en Benzing. Luego tenemos el diagrama de causal de egresos. Acá hubo un lapsus. Esto es egresos. A ver, los egresos se dan. A ver, a ver, ¿cómo podemos explicar? Tenemos, aumenta la deuda bancaria, o sea, que se tiene que pagar al banco de un préstamo de una cierta cantidad, que hemos dicho que es 60.000. Si incrementa esto, entonces habrá más egresos para poder pagar la deuda. Entonces, si incrementan los egresos, entonces disminuirá la ganancia en sí. Y habrá poca ganancia y habrá un déficit de pago. O sea, déficit de pago va a tener que faltar para pagar a ver, se tiene que pagar a mantenimiento, al personal, etcétera. Entonces habrá un déficit de pago puesto que las ganancias han disminuido. Entonces, disminuye incrementa el déficit de pago, entonces habrá más necesidad, o sea, fondo de necesidad. Entonces esto hará que se disminuya las ganancias. Las ganancias, va a haber poca ganancia puesto que se tiene que pagar el préstamo, una cuota mensual, y esto tendrá un cierto plazo, ¿ok? Entonces es el diagrama de egresos. Aquí tenemos el diagrama de Forrester, del modelo económico del servicio de lancha rápida de la agencia de viajes y turismo Arco Valero, sociedad cerrada de responsabilidad limitada. Bueno, dicha diagrama lo hicimos en Benzing. A ver cómo se podrá mostrar. Aquí tenemos una serie de estados de nivel, estados auxiliares, etcétera, que dependen de uno a otro. A ver, tenemos las variables, hemos dicho, una serie de variables de nivel. Le pusimos variable de nivel a
ganancias, puesto que la ganancia es obtenida por los ingresos menos los egresos, ¿ya? Luego tenemos otra variable de estado o de nivel. A ver, pasamos acá, que es lo mismo. Tenemos otra variable, la deuda bancaria. Lo hemos tomado esto puesto que el monto es el monto a pagar al Estado, o es el monto pagado de la deuda bancaria, que incluye tanto el préstamo en sí y los intereses acumulados. Luego tenemos la variable de estado, fondo déficit. Esto se estableció como variable de nivel, ya que este deberá mostrar la cantidad de déficit pagado con otros fondos de la empresa. ¿Por qué? Porque las ganancias han disminuido en determinado mes. Vamos a ver más adelante en qué meses la afluencia de turistas es menos. Ya se ha tomado esto como variable de estado. Luego tenemos la variable de flujo. Variable del flujo, como acá se ve, es el ingreso, o son los ingresos. Los ingresos está constituido por la sumatoria de todos los ingresos, tanto ingresos privados como ingresos colectivos, ¿no? Es la sumatoria de los ingresos, o sea, de dos tipos de ingreso, colectivo y privado. Luego tenemos los egresos. Esta es una variable, es la sumatoria de dos tipos de egresos, conformados por la variable costo total y por la variable cuota mensual, ¿no? Cuota mensual. Eh, Son las salidas de las ganancias. Luego tenemos cada una de las variables auxiliares. Las variables auxiliares está el precio colectivo. ¿Dónde está? Acá está el precio colectivo, que está por PSSIC. Resumen. Esta es una variable que tomará de acuerdo al tarifario, o sea, de acuerdo a que pueda poner el precio la agencia de viajes, Arcobaleno. Luego tenemos el precio privado o tarifa preferencial, o sea, es el ingreso por privado. Entonces, en el ingreso por privado existen cuatro tipos de tarifa: el ingreso de tarifa 1, el ingreso de tarifa 2, el ingreso de tarifa 3, el ingreso de tarifa 4. Cada ingreso de tarifa tiene su precio de tarifa. Acá el tarifa 4, tarifa 3, tarifa 2 y tarifa 1. ¿Ya? Bueno, esto se da de acuerdo eh, a la cantidad de pasajeros según el tarifario privado, y estas se darán en las siguientes formas. A ver cómo. Tenemos un número de viaje, ¿no? Tarifa 1. Otro, el número de viaje tarifa 2. El número de viaje tarifa 3. Ya. Estos números de viaje son variables que está dada por la sumatoria de todos los viajes realizados en colectivo y en privado. ¿Ok? Luego tenemos los costos de variable, que está acá. Costo de variable. Costo de variable está tomado por el costo
total de combustible, el costo total de mantenimiento, que esto tendrá que pagarse a un técnico en el mantenimiento de las eh, de los barcos, puesto que la agencia de viajes Arco Valero hace la ruta Puno, Urus, Taquile y Amantaní. Entonces es obviamente que por por la utilización de los barcos, lanchas, se va a tener que hacer mantenimiento en dicha agencia. Bueno, ahí está el detalle del diagrama de Forrester. Diagrama de Forrester. Le hemos tomado acá, a ver, por ejemplo, le hemos tomado el mínimo de ingresos por colectivo. Tenemos, por ejemplo, acá el mínimo de ingresos por colectivo. Se genera una serie de... Se ingresa una serie de valores a esta variable auxiliar y nos bota una gráfica. Tenemos input, el número, el output, salidas y nos da un gráfico. Ok, a la vez nos da un árbol que se dice árboles causales. Árboles causales. Por ejemplo, tenemos en ganancias, ¿no? En ganancias ponemos aquí y nos muestra el árboles causales. La ganancia depende de ingresos y esto tiene un costo total, costo mensual, digo cuota mensual. Ingresos, dos tipos de ingreso, tanto privado y tanto ingreso colectivo. Bueno, ahí está el detalle de los el detalle del árbol causal. ¿Qué es un árbol causal? Es una herramienta que se utiliza o que se usa para determinar la estructura en el modelo. O sea, ya hemos determinado la estructura. ¿Quién es dependiente de qué? Okay. Luego pasamos a ver, dicho todo eso, pasamos a la simulación y la evaluación del modelo de sistema económico. Bueno, aquí ya lo mostramos por imágenes ya nomás, toda la simulación que se hizo en Benzin. Es una herramienta, bueno, básico, bueno, aunque no tiene todas las herramientas necesarias, pero tiene la mayor parte. Acá mostramos la simulación y análisis del modelo actual, o sea, se da gráfica de acuerdo a los datos históricos proveídos en el 2005 y los datos eh, según la simulación, ¿no? Se da estos datos. Bueno, esto se dio en el ingreso de los datos históricos del 2005. Por ejemplo, a ver, explicamos. En el primer mes, o sea, en enero, se dio una baja afluencia de turistas. Luego se iba incrementando en marzo poco a poco, luego en abril, luego estuvo descendiendo. Y en junio estuvo ahí, luego empezó a crecer desde el mes de julio. Y en el mes de agosto llegó a su pico más alto. O sea, se sabe que en el mes de agosto existe mayor cantidad de afluencias. Luego se iba bajando hasta descender en septiembre, luego subió en octubre, luego descendió radicalmente la afluencia de turistas en diciembre. Y luego del mismo proceso, mira, se dio así. Y en el mes de agosto del año 2 del año siguiente, se dio la afluencia de turistas y alcanzó el pico más alto en el mes de agosto. De igual forma, se vio y descendió en el mes 24, o sea, en el año 2.
De igual forma para el año 3, o sea, esto se dio para 3 años, ¿no? Pues dice month, ingresamos en Benzing month, 3 años. Acá, por ejemplo, tenemos nuevo modelo, guardamos, ingresamos 0 para final time, tenemos 36 units for time, o sea, en meses. Ok, entonces se dio ahí la simulación para 3 años, o sea, en el 36. Ok, luego se dio el flujo de egresos. El flujo de egresos. Bueno, ¿por qué nos pasamos al flujo de egresos de frente? ¿Por qué no mostramos el flujo de ingresos? Es lo mismo. Por ejemplo, si se dio la afluencia de turistas en el mes de agosto, entonces habrá en el mes de agosto también mayor cantidad de ingresos. Y si se dio una baja influencia de turistas en el mes de diciembre, entonces habrá también un bajo ingresos. Es igual en los siguientes años, en el año 2 y en el año 3. Luego tenemos el flujo de egresos. En el flujo de egresos, ¿por qué se da una línea horizontal totalmente homogénea? Acá está. Se ha dicho o hemos mostrado en el diagrama Benzing que los egresos dependen de la cuota mensual y el costo total. Ya, entonces es por eso que se tiene que pagar la deuda prestada del banco, un monto total de 60.000 soles que se ha prestado. Entonces, todos los meses se tiene que pagar una cierta cantidad más los intereses, ¿ya? Entonces es por eso que se da una línea homogénea. Entonces, y acá, ¿por qué ha variado la gráfica? ¿Por qué aquí en el mes de agosto no ha subido más arriba? Entonces, se dice, si en el mes de agosto ha crecido, ha llegado a su pico más alto la afluencia de turistas o en los ingresos, entonces se tiene que bajar de esa cantidad una cierta cantidad para poder pagar al, al banco. O sea, ¿y por qué no se ha pagado adelantado? O sea, el banco no te permiten pagar, digamos, hoy día puedes pagar, este mes puedes pagar de los siguientes meses por adelantado. No, no le conviene. Es por eso que simplemente se ha tenido que guardar para poder pagar en el siguiente mes cuando haya poca afluencia de turismo, poco ingreso o haya un déficit de pago. Es por eso que esa es la imagen de flujo de egresos. Y acá el otro era flujo de egresos en dólares. Acá es en soles, es lo mismo, ¿no? Solo que está en soles, ¿no? Porque por eso en nuestro diagrama de Forrester mostramos el tipo de cambio que se tiene que convertir a dólares, de dólares a soles. Ahí está. Luego tenemos las ganancias y egresos, la gráfica en, en uno solo. Ya. Tenemos las ganancias. Las ganancias se iban homogenizando. En el siguiente gráfico se observa claramente que la curva de ganancias acumuladas es negativa, o sea, mira, que es menos 4.000, de acá será unos 2.000, menos 2.000 tantos. Por eso dice, se muestra que las ganancias acumuladas es negativa durante los primeros 6 meses, ¿no?
Acá, después de 6 meses, ya la afluencia de turistas estuvo creciendo hasta el mes de agosto, ¿no? El pago a la deuda bancaria y el déficit generado durante los primeros 3 meses son mayores a los ingresos, pero recién a partir del séptimo mes, como lo vemos en la imagen acá, del séptimo mes, se empieza a generar una curva ascendiente positiva, ¿no? Es decir, sin ninguna deuda en el fondo déficit. A ver, vayamos a datos. En el primer mes se cierra con una ganancia negativa de 2.900, digo, 2.019.19 dólares, ¿no? Es una ganancia negativa acá, 2.019 dólares. Y se va regulando durante los primeros 6 meses, mira, los primeros 6 meses. Hasta que en el mes 6 se cierra con una ganancia de una ganancia negativa, o sea, ya disminuye, de 1.335.17 dólares. Para el mes 7, o sea, de julio, comienza una ganancia positiva de 1.255.99 dólares. Y a continuación un ascenso para el mes de 24. O sea, mire, es lo mismo acá. Para el mes de 24 se da una ganancia positiva de 61.752.80 dólares. Y finalmente en el mes 36, o sea, en el tercer año, se llega a generar una ganancia de 102.949 dólares, como se observa en nuestro gráfico. El flujo de lancha rápida. A ver, tenemos el flujo de la lancha rápida. Ujú. Acá tratamos ya de regular, puesto que las ganancias durante los primeros 12 meses, ¿dónde está 12 meses? Como se observa en el primer mes, el flujo de ganancias es negativa, hemos dicho, de 2.019 dólares. El segundo mes continúa negativa hasta que se cierra en el mes 6, ¿ya? En el tercer mes, lo que la suma total es de 3.597 dólares. A partir del cuarto mes, el flujo de ganancias se hace positiva. A continuación, la curva ascendente. El cuarto mes empieza ya la curva ascendente. Como se citó anteriormente, durante los primeros 6 meses se generó una ganancia negativa. Por esta razón es necesaria la creación de un fondo déficit. Este fondo déficit nos ha ayudado a poder, ya es como un plan de contingencia en caso que las afluencias del turismo baje en el mes, por ejemplo, más baja en el mes de diciembre, los comienzos de enero. Si es que aquí ha bajado, entonces tratamos de dar solución con un fondo de déficit, o sea, un plan de contingencia. Pues en crecimiento de dicho fondo de necesidad conforme a la cantidad requerida genera por la ganancia negativa. Al final del mes 6 necesita un fondo de 14.476 dólares, el cual será pagado gradualmente a lo largo de los primeros 6 meses. O sea, si se genera un fondo de déficit de esta cantidad de 14.446, esto servirá
para pagar gradualmente a lo largo de los 6 primeros meses, o sea, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, digo hasta junio, porque en julio ya va creciendo hasta llegar el mes de agosto, a su pico más alto la afluencia de turistas. Dicho ello, se hace ya el siguiente, como si se siguiente paso de la evaluación del modelo económico de servicio de lancha rápida con líneas. Teniendo estos datos proveídos, o primeros los datos que han sido proveídos históricamente en el 2005, con estos datos se ha generado una serie de gráficos en que meses se da mayor cantidad de afluencia de turistas, en qué meses no. Ya estamos cumpliendo nuestro objetivo. Nuestro objetivo era identificar dónde está. Nuestros objetivos era abstraer y analizar con los elementos que conforman el sistema económico, ¿no? Ya tenemos cuáles han sido nuestras nuestros ingresos, nuestras ganancias y nuestros egresos. Bueno, no lo hicimos la parte de la simulación acerca de las soluciones que se puedan dar anteriormente con la simulación en Benzing. A disculpar, ingeniero, no lo he terminado. Lo hice la parte de con los datos reales que ha sido proveídos, pero falta la parte de la aportación. Nos pasamos a conclusiones. ¿Qué concluimos? Primero, el modelo económico del servicio de lancha rápida, aplicando la metodología de sistemas, posibilita tomar mejores decisiones en las políticas económicas de la Agencia de Viajes y Turismo Arco Valero. En segundo, la abstracción y análisis del sistema ha permitido identificar los ingresos y los egresos como componentes principales del sistema. O sea, ya identifican cuáles son sus ingresos, cuáles son sus ganancias, sus egresos y cómo plantear un fondo de déficit, ¿no? Cómo tener un plan de contingencia en los 6 primeros meses en la baja afluencia de turistas. Otra conclusión vendría a ser la implementación del modelo económico del servicio de lancha rápida utilizando los diagramas de Forrester facilita identificar las principales variables: ganancia, deuda bancaria y el fondo de déficit. Como variables de flujo tenemos allá, hemos mostrado ingresos, egresos, flujo de fondo, flujo de pago, flujo mensual, turístico, y entre principales variables auxiliares. La simulación del modelo, el programa software Benzing nos proporciona datos cuantitativos con resultados aceptables y conscientemente con los datos históricos. Lo que hicimos nosotros fue con los datos históricos reales proporcionados por la empresa o la agencia de viajes Arco Valero. Ok, dicho todo ello, pasamos a recomendaciones. Se recomienda implementar el modelo con otras variables externas, como la participación en el mercado, que les permitirá poder estimar una mejor posibilidad de precio y por ende mejorar su política de marketing. Dicho ello, muchas gracias, ingeniero. Espero haber estado a la altura para esta exposición desde mi casa.
Ok, hasta luego.